amigos de la consulta eléctrica. Como ven, aquí tenemos este circuito que está hecho, es el video 67. En este video usamos dos circuitos eléctricos en un breaker doble, de manera que nos veamos obligados a, cuando quitamos la corriente, los dos circuitos se quedan sin corriente. ¿Por qué? En ese video explicamos o dijimos que en este video íbamos a decir por qué debíamos usar un breaker doble en vez de usar dos breakers sencillos. ¿Cuál es la razón? Los dos circuitos los traemos en esta caja, pero de esta caja uno de los circuitos del breaker alimenta este circuito de luz por aquí, por este interruptor, y el otro circuito alimenta esta luz a través de este interruptor, y los dos circuitos de las luces tienen un neutro común para los dos circuitos. Guys, it's importante. Lo que queremos explicar aquí en este video hoy es los cuidados que tenemos que tener al manipular los neutros cuando ese neutro está compartido con más de un circuito. Cuando usamos un breaker doble, no hay riesgo de entrar en shock, o sea que no recibir una descarga eléctrica, porque si tenemos los dos circuitos están trabajando y tumbamos o quitamos la corriente del breaker, aquí no va a haber ningún cable vivo. O sea, podemos topar cualquier cable, incluyendo el neutro, porque no hay peligro de que este circuito venga acá a través del neutro o este venga acá a través del neutro. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede y los cuidados que debemos tener los que trabajan o quieran trabajar en electricidad en el caso que se da mucho, muy a menudo, que va más de un circuito, usen el mismo neutro y sin embargo no están en un breaker doble. Entonces ahora vamos a sustituir este breaker doble y vamos a poner un breaker independiente para cada circuito, y ustedes verán lo que puede suceder si no tenemos cuidado. Me gusta. Muy bien, entonces vamos a desinstalar este doble para poner dos breakers sencillos. Ahora estos dos cables que antes estaban en este breaker doble de 15 amperes, vamos a ponerlos en dos breakers sencillos de 15 amperes. Conectamos acá el rojo y conectamos acá el negro. Ahora, sin el breaker doble, cabe la posibilidad que podamos quitar o poner uno de los circuitos sin quitar o poner el otro. Como podemos ver, ahora ya tenemos los circuitos independientes en cada breaker. Tenemos el main puesto, tenemos los dos breakers puestos, o sea, está trabajando este y está trabajando este también. Podemos quitar o poner uno de arriba de esta luz, o quitar o poner el otro, que es el de esta de acá. Ahora vamos a ver el peligro que puede suceder cuando dos circuitos comparten el mismo neutro y no tenemos en cuenta quitar los breakers correctos. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver. Ahora aquí está todo normal. Esta luz está trabajando con este y esta está trabajando con esta. Todo está perfecto. Vamos al primer escenario. Vamos a suponer que por negligencia o lo que sea, por alguna razón, o adentro en el techo, en algún lugar, se perdió la conexión del neutro con el panel. Vamos a hacerlo desconectándolo desde el panel y ustedes verán lo que sucede. Ustedes vieron
no hay neutro, porque está suelto aquí. Es lo mismo que si este cable lo quitáramos y lo desconectáramos de estos otros dos. No hay neutro con la fuente de energía que es el panel. Sin embargo, las dos luces están encendidas igual. Pero ¿qué sucede ahora? Las luces están trabajando porque ahora se pusieron en serie en 220 voltios, no cada una en 110 como estaban antes. Ahora ustedes verán que las dos luces encienden y apagan por los dos switches. Si yo le hago esta aquí, apaga y enciende las dos. Y antes no estaba así. Si yo muevo este, apagan y enciende las dos. ¿Por qué razón es? Porque como se perdió el neutro, cada una coge un circuito y por el neutro que quedó entre ellas se comunican. Este vivo viene a esta luz, pasa por el neutro, este vivo viene a esta luz y se une también con el neutro. O sea, este vivo viene aquí, pasa por la luz, pasa por el neutro, viene a esta luz y va al vivo el panel otra vez. Pero las luces están trabajando entre dos líneas vivas, o sea, en 240 voltios. Si en esta situación con el neutro abierto, cualquiera de los breakers que yo apague va a apagar las dos luces, cualquiera de los dos. Si apagamos este, las dos luces se apagan porque supuesto es un loop. Están trabajando los dos vivos a través del neutro que queda entre las luces. Pongo este y si quito el otro, también se apagan las luces. Vamos a verle esto en la pizarra que tal vez se entienda mejor. Lo que sucedió aquí fue lo siguiente. Aquí tenemos que viene del panel un negro, un rojo y el neutro lo vamos a poner amarillo porque la pizarra es blanca. Aquí tenemos el neutro. Aquí tenemos la línea 1. Aquí tenemos la línea 2. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos una luz y aquí tenemos la otra luz. Vamos a poner que sean en diferentes habitaciones. Las dos están unidas aquí con el neutro. Y esta roja, vamos a poner que viene esta luz y esta negra, vamos a poner que viene a esta luz aquí. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se abrió el neutro? Cuando se abrió el neutro se perdió esta conexión con el neutro del panel. Como pueden ver, la línea 1 vino, pasó por esta luz, pasó aquí por este neutro y al salir de la luz fue a la otra línea. O sea, estas dos luces están alumbrando a través de la línea 1 y la línea 2. O sea, en esta situación están trabajando en 240 voltios. Cuando está el neutro aquí, esta luz trabaja entre el neutro y la negra en 120 y esta entre el neutro y la roja en 120. Al perderse el neutro aquí, están trabajando en 240 volts. Esa es la razón por la cual estos son los switches que tenemos allí. Si abrimos este switch, poner que este switch esté cerrado, esta línea, si está cerrada, esta línea viene, pasa por la luz y regresa a la otra línea. Si abrimos cualquiera de los dos switches, ya se corta. Esta línea viene aquí, pasa por esta luz también, pero ya no tiene los otros 120 volts de la otra línea, por lo tanto, por eso se apaga
con cualquier switch. Si apagamos este o este, se apagan las luces. Si los encendemos los dos, se encienden las luces. Cualquiera de los dos que apaguemos o encendamos, enciende y apaga las dos luces. Entonces el dueño nos va a llamar a decir que pasa algo raro, porque la luz de esta habitación trabaja con la luz de la otra. Y eso es lo que está sucediendo. Una vez que hayamos restaurado este neutro, aquí las luces seguirán trabajando normalmente. Ahora yo voy a retornar el neutro al panel para que haya conexión con el neutro, para demostrarle a ustedes algo. Ahí todo volvió a la normalidad, cada switch trabaja normalmente. Este de acá no afecta a este de acá no afecta a este. Todo está perfecto. Ahora, si yo mido voltaje, ahí como está normal, aquí en el neutro, ¿ustedes ven? No suena, no hay nada. Este en el vivo sí, porque es el de esta luz y este el de esta luz. Los vivos en el neutro no tenemos nada. Pero cuando no tenemos neutro, en esta situación cada luz está trabajando en 120 volts. Este con este en 120, este con este en 120, porque el neutro está conectado. Al desconectarse, ¿Qué pasa? el neutro, las luces siguieron trabajando, pero ahora están en serie en 240 volts, que fue lo que vimos en la pizarra. Ahorita en el neutro este no sonaba, tampoco suena, porque ¿cuál es la razón? Están en serie, están haciendo un loop. Los dos vivos van a los interruptores, regresan, pasan por las luces y vienen al neutro. O sea, es un circuito cerrado de una línea a la otra. Normal. Pero ¿qué sucede si venimos a reparar el problema que pasa? Porque ahora en esta situación, si se apagan uno, volvimos a perder el neutro. Entonces decimos, bueno, vamos a arreglar el problema. Fuimos al panel y quitamos la corriente. Pero ¿qué sucede? Quitamos un solo breaker. Cuidado. Entonces no nos dimos cuenta que estábamos en esta habitación y se apagó la luz y creemos que no hay corriente en esta caja, porque claro, la luz se apagó. No nos dimos cuenta porque esta lámpara está en la otra habitación que se apagó también. Y dijimos, bueno, aquí no hay corriente. Pero vean ustedes, al quitar uno de los circuitos, ya el loop se perdió con el panel. Entonces, ¿qué sucede? Miren ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que aquella línea que antes venía aquí, cerraba el loop y volvía al panel, como ya no puede volver al panel porque este breaker está quitado, el vivo está yendo al interruptor, viene a la luz y ¿qué pasa? Por el neutro antes se iba para la otra línea, pero ahora el circuito está apagado. ¿Qué sucede? Que esa línea viva que está pasando por la luz no tiene un loop cerrado, no tiene cómo regresar a la fuente de energía y ese voltaje que está en la línea viva está aquí en el neutro también. Y si está aquí en este neutro, también está aquí, porque están unidos en este neutro donde creemos que no hay corriente. ¿Ven ustedes? Vamos a mantener cerrados aquí los dos interruptores. Están cerrados. Cuando se pierde el neutro, ya vimos que las luces están trabajando en 240 voltios. Un loop completamente cerrado,
sale de la fuente de energía y vuelve a la fuente de energía, al panel. Si quitamos la corriente de una de estas dos líneas, vamos a suponer que quitamos este breaker de la línea roja. ¿Qué sucede? La línea negra continúa, pasa por esta luz. Como el loop aquí ya no está cerrado con la fuente de energía, en este neutro vamos a tener el mismo voltaje que tenemos en esta línea, casi el mismo voltaje. Y por supuesto, como esta línea pasa por esta luz, pasa por este tramo de neutro a esta luz, esta línea aquí también tendrá 120 voltios. O sea, que aunque hayamos quitado la corriente aquí en una línea, al manipular una caja en una luz o una caja en otra, tenemos el peligro que nos coja la corriente porque el neutro aquí está abierto. Lo mismo sucede que si esta línea está cerrada y esta se abre aquí, se perdió el loop, llegó aquí, no pudo volver a la fuente de energía, pero aquí en el neutro tenemos 120 voltios y a la salida de esta luz también tenemos 120 volts aquí, 120 volts aquí en esta caja, en este, y tenemos este cable donde quiera que esté va a tener 120 voltios también. Esa es la razón por la cual, para que no haya peligro de electrocutarnos cuando este neutro está abierto, porque cuando este neutro está aquí no hay ningún problema, esto puede estar cerrado aquí, que aquí no hay voltaje, porque hay un loop entre este y hay un loop entre este. Pero si está abierto, esa es la razón y la precaución que hay que tener de poner en la línea un breaker doble que desconecte ambas líneas. Esa es la forma de evitar el peligro de que estemos trabajando en circuito con neutros comunes y no electrocutarnos, porque al tumbar, como el breaker estamos obligados a tumbar las dos líneas, pues no corremos ese peligro que si tumbamos un solo breaker podamos electrocutarnos con la otra línea que sigue viva. Cuidado. Los dos breakers están desconectados, ustedes ven que aquí no hay voltaje, aquí no hay voltaje, no hay voltaje en ningún lugar, las dos líneas están desconectadas. Yo pongo los dos breakers, las dos luces alumbran, vengo y digo, vengo a esta habitación y digo, ok, ya quité la corriente, ¿cierto? Si medimos aquí, vamos a ver. La línea que viene del panel dice que tengo 110 voltios, sin embargo el breaker está quitado. Cuidado. Y por supuesto en este también, porque el retorno que viene es el mismo cable, lo único que se corta en el interruptor. Y en el neutro 116 voltios. ¿Por qué? Porque es la otra línea que está conectada, fue a esta luz y está viniendo por el neutro aquí y da 116 voltios. Y como pasa por esta luz también y va al switch y regresa, aquí tenemos 111 voltios también. Esa es una de las razones por las cuales debemos tener cuidado cuando manipulamos los neutros, porque ahora mismo aquí si vimos que se apagó la luz, creemos que no hay corriente, nos podemos tocar aquí y los tres cables tienen 110 voltios y nos puede electrocutar. Y lo mismo sucedería en esta. Venimos a la habitación, quitamos la corriente, creemos que no hay corriente en esta caja porque se apagó la luz, pero ahora está viniendo el vivo de la otra luz, está viniendo por el mismo neutro y como está abierto acá en el panel, pues está vivo. Está vivo. Y como pasa a través de la luz también da corriente con este y da corriente con este, porque el del switch y este es lo mismo, lo único que se corta en el interruptor. Entonces la única solución es, ya cuando veamos que sucede eso, ya tenemos
que darnos cuenta que el neutro o está abierto en esta caja o está abierto en el panel. Restauramos el neutro en el panel. Y al restaurar el neutro, las luces vuelven a estar independientes, cada una en 120 voltios, y vemos que aquí en el neutro ya no suena. ¿Por qué? Porque una línea hizo un loop con la fuente de energía que es el panel a través del neutro. La otra luz hizo un loop a través del mismo neutro y también fue el panel. Ahora no hay peligro que tengamos corriente en los neutros. Aquí no suena, aquí no suena, aquí no suena, solo los vivos. Los vivos, los vivos, los vivos, los vivos. Neutro no, neutro no. Me gusta. Entonces, como ya vimos, cuando usamos neutro compartido con más de una línea, no debemos usar breaker independiente, debemos usar un breaker con un handler Guys, it's importante. que quite los dos circuitos a la misma vez. E instalar un breaker doble para ambos circuitos. Y de esta manera, cuando quitemos o pongamos un circuito, el otro no tendrá voltaje y no correremos el riesgo de ser electrocutado a través del neutro. Me gusta. Bien, amigos, espero que el video les sirva en el futuro de algo. No se olviden aquí darle like, suscríbanse y denle a la campanita para estar informados de los videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. En 77 hicimos este circuito que está compuesto independiente de los circuitos. Este se mueve y ya tenemos elementos independientemente por un grupo de luces, sea el circuito de este. Apagamos un circuito de voltaje. Este sí es el que está puesto. Este que apagamos. Cero. Vamos a hacer las dos. Bueno, la línea